Carta de renuncia de Tomás Taboada Rey a los falsos testigos de Jehová. 31 de agosto de 2024. Yo, Tomás Taboada Rey, expongo a continuación las 10 razones doctrinales por las que no quiero, a partir de hoy, seguir formando parte de la organización que se hacen llamar los Testigos de Jehová. Mi abandono voluntario de esta organización fraudulenta, que no abandono de Jehová el Padre Celestial, el Dios Supremo, ni del Señor Jesucristo, el segundo Jehová, se debe solamente a cuestiones doctrinales enseñadas en esta religión falsa y al servicio del padre de la mentira, el cual es Satanás. Seguidamente explico brevemente los puntos doctrinales apóstatas enseñados por esa organización mentirosa y que me han llevado, después de una profunda investigación bíblica, a abandonar esta organización que yo considero diabólica, falsa y engañadora. Estos puntos doctrinales son los siguientes. 1. Esta organización mentirosa de los falsos testigos de Jehová, ya que ustedes jamás han visto a este Señor Jehová con sus propios ojos, predica un falso evangelio centrado en la futura tierra paradisíaca y que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero evangelio del reino que Jesús ordenó predicar a sus discípulos en todas las naciones. Palabras de Jesús que encontramos en Lucas 12 y 44 al 48. Dicho verdadero evangelio del reino es el que predicaron los apóstoles, como así lo leemos en el libro de los Hechos y que está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Se le llama Evangelio del Reino porque esta buena noticia procede del reino de los cielos. Ni los apóstoles Pedro o Pablo predicaron jamás a la gente la futura tierra paradisíaca. Lo que ellos predicaban era lo que Jesús les mandó, es decir, la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ustedes han engañado durante décadas a millones de personas ignorantes de la Biblia con un falso evangelio que no tiene que ver nada con el verdadero evangelio del reino que predicaron los apóstoles. Y por lo tanto están bajo la maldición o anatema de Dios, tal como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1, 6 al 9. 2. Rechazo completamente la falsa escatología y la falsa cronología de esta organización fraudulenta, ya que después de un concienzudo estudio bíblico he llegado a la conclusión de que ningún reino de Dios comenzó en el cielo en el año 1914 y ninguna parousia, venida o presencia, de Cristo comenzó ese año. Y respecto a la profecía de los 7 tiempos de Daniel capítulo 4, en ella no se dice por ninguna parte que esos 7 tiempos sean 2520 años, ya que esos 7 tiempos eran únicamente 7 años literales que se cumplieron solamente en el rey Nabucodonosor de Babilonia, tal como dice literalmente en varios pasajes del capítulo 4 de Daniel. Dios le envió al rey Nabucodonosor una enfermedad mental a causa de su arrogancia durante un periodo de 7 años literales y después dicho rey reconoció la soberanía de Jehová y fue restablecido en el trono de Babilonia. Ningún doble cumplimiento aparece por ninguna parte en dicha profecía de los 7 tiempos de Daniel 4. Los 7 tiempos o 7 años de Daniel 4 no tienen que ver absolutamente nada con los tiempos de los gentiles, ya que esos 7 años pasaron solamente sobre el rey Nabucodonosor. En la Biblia no se dice por ninguna parte que los tiempos de los gentiles tengan una duración de 2520 años, pues Jesús dijo claramente en Lucas 9 y 24 que Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es decir, Jesús no dijo por ninguna parte que Jerusalén seguiría siendo hollada por los gentiles, sino que él dijo será, en tiempo futuro, es decir, Jerusalén comenzó a ser hollada por los gentiles cuando las legiones romanas destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70. Es entonces cuando comenzó ese hollamiento de Jerusalén y el tiempo de los gentiles, y estos tiempos de los gentiles terminarán cuando la ciudad de Jerusalén deje de estar hollada por los gentiles, profecía que se cumplirá en el futuro, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén, tal como dicen muchísimas profecías bíblicas. Por lo tanto, es una mentira del diablo enseñar que los tiempos de los gentiles comenzaron en la época del rey Nabucodonosor y terminaron en el año 1914, ya que la ciudad de Jerusalén sigue estando hollada por los gentiles, ya que las naciones gentiles pisotean esa ciudad, tal como vemos hoy en día. 3. La frase al más humilde de los hombres, que aparece en Daniel 4 se refiere únicamente al rey Nabucodonosor, el cual se humilló ante Dios profundamente, y seguidamente Dios le sanó de su enfermedad mental y le exaltó restableciéndole en el trono del reino de Babilonia. 4. Rechazo totalmente también el monoteísmo enseñado por esta organización diabólica y mentirosa, ya que ustedes enseñan que hay muchos dioses, y al mismo tiempo enseñan la patraña de que solo existe un Dios.
Por ejemplo, en la Biblia a los ángeles se les llama dioses, incluso ustedes enseñan que Cristo es un Dios. Juan 1:1, por lo tanto, ustedes mienten cuando dicen que son monoteístas, es decir, cuando dicen que creen en la existencia de un solo Dios. La Biblia lo que enseña es la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. 1 Corintios 8:5, pero siendo Jehová el Padre Celestial el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Él es el Dios de dioses, Deuteronomio 10 y 17, etc., así lo dice la Biblia, indicando de forma irrefutable que la Biblia enseña un politeísmo verdadero, y que no tiene que ver nada con el politeísmo idolátrico de las religiones paganas, pero al mismo tiempo se adora únicamente al Dios Supremo que es el Padre Celestial, Juan 4 y 23 al 24. Esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo monólatra. Ustedes, sin embargo, enseñan la existencia de un solo Dios, es decir, el monoteísmo. Y al mismo tiempo ustedes se contradicen totalmente a sí mismos al enseñar que Cristo también es un Dios y los ángeles también son dioses. 5. Abandono también esta organización diabólica y falsa porque ustedes enseñan que el Señor Jesucristo es un pequeño Dios. Eso que enseñan ustedes es todo lo contrario de lo que dijo el apóstol Pablo, el cual dijo que Jesucristo es un Dios grande y también nuestro Salvador, ya que es a Cristo a quien esperamos los verdaderos cristianos. Es su manifestación gloriosa la que esperamos los verdaderos cristianos. Tito 2 y 13. 1 Corintios 1, 7. 6. Abandono también la organización diabólica de ustedes porque niegan la eternidad del Señor Jesucristo y enseñan la mentira diabólica de que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Lo que enseña la Biblia es todo lo contrario, es decir, que Cristo ha existido desde siempre juntamente con el Padre Celestial, el Dios Supremo. Juan 1:1 no dice por ninguna parte en el principio Dios creó el verbo, sino que dice, en el principio era el verbo, es decir, en el principio ya existía el Señor Jesucristo juntamente con el Padre Celestial, el Dios Supremo. Tal como dijo Jesús en Juan 17:5, donde le dijo al Padre que le glorificara con aquella gloria que tenía junto a él antes de que el mundo existiera, indicando así que Cristo no forma parte de la creación, sino que todas las cosas creadas por medio de Cristo fueron hechas. Juan 1:3, 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1 y 15 al 17, Hebreos 1:3. El apóstol Pablo dijo bien claro que Cristo ya existía antes de todas las cosas, indicando así que Cristo no forma parte de lo creado. Cuando el apóstol Pablo dijo que Cristo es el primogénito de toda creación, no estaba diciendo que Cristo fue el primer ser creado por Dios, sino que Cristo tiene la primogenitura siendo el Señor de toda la creación, y por medio de él todo fue hecho. Él es antes de todas las cosas, es decir, él ya existía antes de comenzar la creación. 7. Abandono también la organización diabólica de ustedes porque ustedes rechazan que Cristo sea el segundo Jehová eterno, el cual descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos. En la Biblia se habla claramente de dos Jehovás. El primer Jehová es el Padre Celestial a quien ningún ser humano vio jamás en la tierra, Juan 1:18. Y el segundo Jehová era quien descendía del cielo y se aparecía a los seres humanos siendo visto por muchos de ellos, como por ejemplo Adán y Eva, Abraham, Moisés, el profeta Isaías, etc. En el profeta Joel 2 y 32 se dice que es el nombre de Jehová el que tenemos que invocar para ser salvos. Y en el Nuevo Testamento se enseña que es el nombre de Jesús el que tenemos que invocar para ser salvos. Hechos 9 y 14, 10 y 16, Romanos 10, 9 al 12, 1 Corintios 1, 2, 2 Timoteo 2 y 22, indicando así que el Señor Jehová mencionado en el libro de Joel es el Señor Jesucristo, al cual hemos de invocar para ser salvos. Este Señor Jehová que es Cristo vendrá del cielo con gran poder y gloria acompañado por todos sus santos. Seguidamente él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, al lado de Jerusalén. Y entonces él será el rey sobre toda la tierra. Zacarías 14, 2 al 5, 9. Esta profecía de Zacarías 14 el único que la cumplirá es el Señor Jesucristo, Mateo 25, 31, Primera de Tesalonicenses 3 y 13, Apocalipsis 7 y 11 al 17. Esta es una prueba irrefutable y demoledora que demuestra que el Señor Jehová de Zacarías 14 es él, mismísimo Señor Jesucristo, el cual vendrá del cielo acompañado por todos sus santos para ser el Rey sobre toda la tierra. 8. Abandono también la organización diabólica de los falsos testigos de Jehová porque ustedes enseñan la mentira de que la presencia o venida, en griego parousia de Cristo, comenzó en el cielo en el año 1914. Eso es una mentira del diablo muy peligrosa.
por la sencilla razón de que la venida gloriosa o parousia de Cristo ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dijo Jesús en Mateo 12 y 29 al 31. Esa tribulación todavía no ha comenzado, por lo tanto, es una gran mentira del diablo enseñar que la parousia de Cristo ocurrió en el año 1914. También es mentira lo que enseñan ustedes cuando afirman que la señal de su parusía o presencia comenzó en la tierra en el año 1914. Ustedes mienten cuando dicen que esa señal de su parusía son las guerras, las hambrunas, las pestes y los terremotos, ya que Jesús dijo claramente que todas esas cosas serían el principio de dolores, pero no la señal de su venida o presencia, Mateo 24, 7 al 8. La señal de su parusía o venida gloriosa Jesús dijo bien claro que aparecerá en el cielo, no en la tierra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 12 y 29 al 30. 9. Abandono también la organización satánica de ustedes porque enseñan en su literatura basura y apostata que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento o dolor en un fuego literal, ya que la Biblia enseña todo lo contrario, pues dice que los malvados serán atormentados con fuego y azufre. La palabra griega que aparece ahí es basanizo, que significa atormentados sufriendo un gran dolor en el fuego. Ap 14, 9 al 10, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma y reducidos a cenizas. Tal como dijo Jesús y Pablo en Mateo 10 y 28, segunda de Tesalonicenses 1, 9. 10. Abandono también la organización diabólica de ustedes porque incentivan a que hagamos en la tierra todo tipo de pecados y de maldad, ya que ustedes enseñan la mentira diabólica y perversa de que ningún ser humano será juzgado por las obras que ahora hagamos en la tierra, sino que según ustedes seremos juzgados cuando resucitemos durante el milenio, algo que jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. Cuando el apóstol Pablo dijo, el que ha muerto ha sido justificado del pecado, Romanos 6, 7, no se estaba refiriendo a todos los seres humanos, sino solamente a los verdaderos cristianos que hemos muerto al pecado y por lo tanto nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido justificados por la fe. Así lo dijo el apóstol Pablo en el contexto de ese capítulo 6 de Romanos, Rom 6, 4 al 6. Especialmente por estos 10 puntos doctrinales y por otras muchas cosas tomo la decisión de abandonar y renunciar categóricamente a la organización diabólica y mentirosa de ustedes, la cual está controlada por el mismísimo diablo, utilizando al cuerpo gobernante de esta organización que se hacen pasar falsamente por el esclavo fiel y discreto y que viven a cuerpo de rey a costa del dinero y del trabajo de ustedes. Yo, Tomás Taboada Rey. Vigo, España, 31 de agosto de 2024.